Mi equipo y yo les hablo sobre las ruedas abrasivas y los refrigerantes. Los integrantes son Hernández Méndez Ares Yosafat, Gallegos Nieto Rafael y Zárate Mendieta Pamela. Somos del grupo 6SM2 y nuestro profesor es Baldomero Hernández Ángeles. Empecemos a hablar sobre las ruedas abrasivas y los refrigerantes. ¿Qué son? Son componentes clave en los procesos de mecanizado y fabricación. Las ruedas abrasivas están diseñadas para realizar algunos cortes, lijados y pulidos en materiales duros utilizando partículas abrasivas que generan acción de corte eficiente. Por otro lado, los refrigerantes se utilizan para reducir la temperatura durante estos procesos, evitando el sobrecalentamiento, el desgaste excesivo de las herramientas, además el mejorar acabado de las piezas. Ambos juegan un papel esencial para la segura de la procesión y la durabilidad en la operación de la fabricación. A continuación, les hablaré sobre las ruedas abrasivas. Son herramientas utilizadas en procesos de mecanizado para cortar, lijar o pulir materiales puros. Están compuestos por partículas abrasivas unidas por aglutinantes que permiten realizar un desgaste controlado en la superficie. Las piezas mejoran su acabado, la forma y utilizan en diversas aplicaciones como el rectificado, el desbaste y el ajustante. A continuación les hablaré de algunas características muy importantes de estos, que son la dureza, que es la capacidad para resistir gas, la porosidad, el espacio entre los granos abrasivos, lo que permite la evacuación de las partículas de la materia retirado. Después hablamos del aglutinante, es el material que mantiene unidos los granos abrasivos para resinas, cerámicas o goma. El tipo de aglutinante afecta la flexibilidad y la durabilidad de nuestra rueda. Después hablaremos, como por último, la velocidad de operación. Cada rueda abrasiva tiene una velocidad máxima recomendada de operación que depende de su material y también del mismo diseño. Posteriormente pasamos a la selección. ¿Qué tipo de rueda abrasiva vamos a ocupar? Por ejemplo, un tipo de material a trabajar es la dureza y la resistencia. Después, ¿qué tipo de operación? Si sea para desbaste, un rectificado fino o darle un acabado. Posteriormente vamos a ver la velocidad de trabajo. Como bien lo mencioné antes, las ruedas deben soportar la velocidad de la máquina. Después, tamaño del grano, ya sea fino para unos acabados o grueso para el desbaste. Porosidad, más porosidad de manejar evacuación del material y mejor refrigeración. Tipo de aglutinante, esto nos va a afectar a la rigidez, la durabilidad de la rueda. Y por último, la refrigeración de la misma rueda para la mayor porosidad para evitar el sobrecalentamiento. Por último, pasamos a tipos de grano. Primero empecemos con un óxido de aluminio. Las características es que resiste y es duradero, adecuado para materiales con alta resistencia a la tracción. El carburo de silicio, que es más duro que el anterior pero menos resistente que el óxido de aluminio, con bordes afilados para cortarse rápidamente. Después un cerámico, es alta dureza, resistencia al calor, con granos autentificables que prolongan la vida útil de la rueda. Y por último, el diamante, el material más duro con capacidad de cortar y afilar con proceso muy bueno. Existen 4 tipos principales de aglutinantes, los cuales son el aglutinante vitrificado, el aglutinante resinoide, el aglutinante de polímeros y el aglutinante de goma lacada. Respecto al aglutinante vitrificado, está compuesto principalmente de materiales cerámicos como la arcilla y la sílice. Respecto al aglutinante resinoide, está compuesto principalmente de resinas como la resina fenólica. Respecto al aglutinante de polímeros, está compuesto de materiales poliméricos que permiten principalmente la alta personalización de las propiedades. En cuestión del aglutinante de goma lacada, es una mezcla de goma con componentes adhesivos adicionales. Tenemos algunas recomendaciones de seguridad, como es la inspección de la reparación. En esto consiste en usar ruedas que van a estar dañadas, que podríamos causar algún accidente si estas no son inspeccionadas previamente a su uso. También tenemos el montaje adecuado, es decir, que pongamos de manera correcta la rueda abrasiva al eje de la máquina.
También tenemos lo que es la protección personal, que es principalmente el uso de gafas, caretas, guantes, protectores faciales y utilizar ropa ajustada. También la verificación de la velocidad es muy importante, ya que tenemos que ver cuál es la velocidad a la cual puede ser sometida y no excederla para evitar que se rompa la rueda. También tenemos lo que es una refrigeración adecuada, que es, o se refiere más que nada al uso de refrigerantes para evitar un recalentamiento en ella. De igual manera, por último, tenemos el almacenaje adecuado, que tenemos que guardar esta rueda en un lugar que sea seguro, es decir, que sea un lugar seco y libre de impactos para que no exista la posibilidad de que se pueda romper esta rueda. Pasando con el tema de refrigerantes, esto se refiere con más que líquidos o que son utilizados para absorber y disipar el calor generado durante algún proceso, ya sea de corte, rectificado o mecanizado. Esto tiene el fin de evitar un sobrecalentamiento en este tipo de herramientas y piezas. Esto nos va a ayudar a mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil de los equipos. Estos refrigerantes el primero es gaseoso, el segundo y el último es tóxico. En cuestión de los gaseosos existen dos tipos, que es el aire cuando no y si es utilizado cuando no se quiere un enfriamiento excesivo. También existe el de gases específicos, como lo es el de nitrógeno, el dióxido de carbono, que se utiliza para aplicaciones sin contacto directo de los líquidos. También existe, la siguiente clasificación es la de los líquidos, que se divide en tres tipos, los cuales son los aceites, que nos van a proporcionar una mejor lubricación o una mejor refrigeración, ideal para aquellos trabajos de alta presión y alto desgaste. También están las emulsiones acuosas, que es una mezcla de agua y aceite y nos va a proporcionar una mejor refrigeración y va a reducir la fricción. También tenemos el de soluciones acuosas, la cual es una mezcla de agua con aditivos químicos que nos van a ayudar a enfriar sin necesidad de una lubricación. Y por último tenemos los sintéticos, que son aquellos que están diseñados con compuestos químicos para proporcionar propiedades específicas de enfriamiento y lubricación con un menor impacto ambiental y una mayor durabilidad. Algunas características de estos refrigerantes es principalmente su viscosidad, que se refiere más que nada a la capacidad para reducir la fricción más allá de las piezas y de las herramientas. Otra de sus características principales es el punto de congelación, el cual debe de ser muy bajo, lo suficientemente bajo para evitar que se congelen a bajas temperaturas, especialmente en algunos ambientes fríos. Otra de sus características es el punto de ebullición, el cual debe ser lo suficientemente alto para evitar que el refrigerante se evapore a las temperaturas generadas durante el proceso de mecanizado. Y por último, otra de sus características es la capacidad de enfriamiento, que debe ser eficiente al momento de la transferencia de calor, disipando el calor generado por la fricción sin sobrecalentarse. Entre otras características de los lubricantes tenemos las propiedades de lubricación, que esas las que deben lubricar las superficies de contacto para reducir el desgaste y la fricción entre las piezas. También tenemos la estabilidad química. Esta debe ser estable ante las altas temperaturas y no reaccionar con los materiales con los que se está enfriando. Esto para evitar contaminación o corrosión. También tenemos la biodegradabilidad, toxicidad, que
en la que se prefiere que los refrigerantes sean biodegradables y no tóxicos para impactos negativos en la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Y también por último tenemos la compatibilidad con los materiales, que esta debe ser compatible con los materiales con los que se está trabajando, junto con las herramientas y las piezas para evitar corrosión o daños en las superficies. Y dentro de este tema también tenemos los tipos de lubricantes, donde se encuentran los aceites puros, que están compuestos por aceites minerales y sintéticos, y algunas de sus características es que tienen excelente capacidad de lubricación, reducen la fricción y el calor, y mayor vida útil de las herramientas. Otro tipo de lubricante es el de emulsión de aceite-agua. Este está compuesto principalmente por aceite soluble en agua, y algunas de sus características es la combinación de refrigeración y lubricación. También reduce el calor de forma eficiente y es económico y fácil de limpiar. Y por último tenemos los refrigerantes a base de agua. Estos están compuestos por agua con aditivos anticorrosivos. Algunas de sus características es su alta capacidad de refrigeración, también minimizan la corrosión y su bajo costo. Y dentro de este tema también existen algunos inconvenientes del corte de metales sin la utilización de algún refrigerante, lo que puede causar el desgaste excesivo de las herramientas, la deformación térmica del material, aumento de la temperatura en la zona de corte, la reducción de la vida útil de las herramientas, la calidad superficial deficiente y el riesgo de incendio o explosión durante el trabajo realizado. Y ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos del mantenimiento de las herramientas de las herramientas que se utilizan para inyectar y lubricar las máquinas. Dentro de estas tenemos la inspección periódica, donde se revisan las fugas y los niveles de refrigerante y se checan los componentes. También después tenemos la limpieza, que es donde se limpia el condensador y el evaporador. También se limpian los filtros y se cambian y se limpia el sistema de drenaje. Después tenemos que hacer una verificación del sistema eléctrico, checando los cables y las conexiones y asegurarse que el motor y los ventiladores funcionen en perfectas condiciones. Y después si ocurre algún inconveniente, tenemos que sustituir las piezas desgastadas para evitar para evitar daños en las máquinas posteriormente. También tenemos que verificar la presión del refrigerante. Esto ya que con ayuda del manómetro se revisa la presión de alta y baja de alta y baja del sistema. También tenemos la gestión de refrigerantes, donde obtenemos la recuperación y el reciclaje del acumulamiento del refrigerante con las normativas establecidas. Posteriormente tenemos que realizar las pruebas de rendimiento, donde se evalúa el rendimiento del sistema asegurando la temperatura indicada, y por último tenemos que realizar el registro del mantenimiento, donde se lleva un historial de todas las intervenciones realizadas, incluyendo los cambios de piezas y refrigerantes. Y como conclusión de estos temas podemos concluir que las ruedas abrasivas son las herramientas esenciales para los procesos de corte y rectificado. Eso ya que ofrecen alta precisión y eficiencia en eliminar el material mediante abrasión. Y su correcta selección y mantenimiento son claves para optimizar el rendimiento y garantizar la seguridad de los trabajadores. Por otro lado, los refrigerantes son fundamentales en los procesos de mecanizado, eso para reducir el calor
y mejorar el acabado superficial y prolongar la vida útil de las herramientas. Ambos elementos, como las ruedas abrasivas y los refrigerantes, son indispensables para un trabajo eficiente y seguro en la fabricación y maquinado de metales. En conclusión, las ruedas abrasivas y los refrigerantes son componentes clave en el mecanizado, ya que las primeras van a permitir un corte preciso y eficiente, mientras que las otras nos van a ayudar a controlar temperaturas y mejorar la utilidad de las herramientas. Para mi conclusión, las ruedas abrasivas son fundamentales en el proceso de corte y rectificado, ofreciendo alta precisión y eficiencia al eliminar material mediante la abrasión, mientras que los refrigerantes son esenciales para reducir el calor durante el mecanizado, mejorando el rendimiento, la calidad del acabado y prolongando la vida útil de nuestras herramientas. De nuestra parte, esto sería todo y muchas gracias.